Radio La Voz de Guamote, Ayucunapac Ximi 1520 AM y síguenos en nuestras plataformas digitales. Juntos por un futuro seguro y saludable. Somos La Voz de Guamote. Es tu voz que me cautiva. Es tu voz que... ¿Qué tal, amigos de La Voz de Guamote? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro segmento Tu Voz, Tu Derecho. Hoy con nuestro invitado especial, el abogado Pablo Daniel Moreno Salazar, pues nos va a ayudar a comprender un poquito de lo que se trata también los derechos de personas con discapacidad, inclusión y accesibilidad en el ámbito laboral y educativo. Quizá muchos de nosotros tenemos un familiar o nos hemos preguntado cómo funciona esto, ¿tenemos o no tenemos derechos? Aquí está un experto para socializar esta temática. Y como ustedes pueden apreciar, pues no estamos solos. Hoy nos acompaña nuestra hermana Irma Bulux y de la misma manera, pues nuestro invitado especial, el abogado Daniel. Muy buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias, Karina. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, los que no tanto nos escuchan en las comunidades y también nos visualizan en las redes sociales. Nos alegra poder compartir nuevamente con ustedes en este programa Tu Voz, Tu Derecho. Recuerden que el programa lo hacen ustedes y con nuestros invitados que también nos están acompañando cada martes de 4 a 5 de la tarde. Y hoy pues ya lo decía Karina, bienvenido abogado Daniel, Pablo Daniel, que es abogado de aquí del municipio. Nos da alegría compartir con usted estos temas muy interesantes también para nuestra población de Guamote. Por favor. Muy buenas tardes, hermana Irma. Por supuesto también agradecer la invitación a Karina y el saludo también, por supuesto, no solo para este bello cantón, para la provincia, sino para el Ecuador y para el mundo entero. Y siempre con los brazos abiertos para nuestra audiencia y también para nuestros amigos virtuales que nos siguen por todas las redes sociales. Muy bien, muchas gracias, abogado, y por su tiempo también, el hecho que está aquí con nosotros y compartiendo este tema. Nos gustaría a nosotras o a nosotros, a todos los que nos escuchan, nos visualizan, nos hable un poco sobre este tema muy importante, sobre los derechos de personas con discapacidad, inclusión y accesibilidad en el ámbito laboral y educativo. ¿Nos puede decir un poco y hablar sobre este tema? ¿Cuáles son los principales derechos que protegen a las personas con discapacidad en el ámbito laboral? Bueno, primero partamos de cifras. A nivel nacional, por supuesto también a nivel provincial. A nivel nacional muy pocas personas lo conocen, pero según el último censo más de 1 millón de personas de los 18 millones de ecuatorianos padecen, no digamos que sufren, porque es una palabra muy fuerte, padecen de algún tipo de discapacidad física, intelectual o psicosocial. También eso es importante dividir los diferentes tipos de discapacidades. Entonces, más de 1 millón de personas, eso quiere decir que casi estamos llegando al 10% de población del total del universo ecuatoriano, del universo de población ecuatoriana que padecen estas discapacidades, como habíamos mencionado. Y también a nivel provincial se habla de alrededor de 20,000 personas que padecen igual algún tipo de discapacidad física. No digamos que es preocupante porque es una condición que se la vive y que también se la ha aprendido a sobrellevar, no solo en países en vías de desarrollo, sino por supuesto también está presente en las grandes potencias. Ahora aquí el reto imperante es precisamente tratar de manejar, entre comillas, esa exclusión que, quieran o no, siempre se presenta para estas personas con discapacidad, y es ahí a donde nosotros vamos, primero como ciudadanos, luego como ecuatorianos, como habitantes del mundo también, y obviamente al requerir, al solicitar y también en algunas ocasiones de exigir, a levantar la voz para que los gobiernos centrales, gobiernos seccionales, gobiernos locales, etcétera, implementen las políticas públicas, y cuando están implementadas también las mismas, por supuesto también se las pongan en práctica. Ahora, si hablamos de derechos, están presentes en la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 48, por supuesto también en convenciones internacionales, por ejemplo la Convención de la OEA
del 6 de julio de 1999, y por supuesto también si aterrizamos a nivel provincial, a nivel local, por ejemplo, las ordenanzas y también las exigencias que está realizando a partir del año 2013 el Consejo Nacional de Discapacidades. Por ejemplo, está exigiendo a todos los GATS cantonales aquí en Chimborazo, los 10 GATS cantonales, que implementen una ordenanza que de cierta manera regularice los espacios físicos y delimite más bien dicho, las barreras arquitectónicas que algunas personas con discapacidad en su movilidad también las ha afectado a condiciones o a niveles muy altos. Qué bueno, un poco también para sobrellevar esto, si bien es cierto, bueno, todos tienen, digamos, está en nuestra Carta Magna, está en la Constitución los derechos de estas personas con capacidades especiales, que como usted decía, pues no realmente quizá no lo veamos como una problemática, sino cómo les inculcamos a ellos en nuestro proceder diario, por ejemplo, en instituciones públicas, privadas, ¿no? Basado en ese contexto, pues ya desde su análisis profesional, ¿se efectúa, no se efectúa esto? ¿Cómo se realiza? Porque de alguna manera hay, como usted lo dice, en Chimborazo, 20,000 casos, como nos menciona, y al final uno comienza a preguntarse, realmente cómo se cumplen sus derechos. ¿Conocen ellos sus derechos? ¿Cuáles son los derechos principales de ellos? Porque al final incluso puede ser por la ignorancia de nosotros mismos, incluso de no saber cuáles son los derechos de estas personas para incluso ayudarles o socializarles, y para eso es tu voz, tu derecho, para que ellos comprendan cuál es cuál es mi derecho. ¿Cuál es mi deber? Y como familia, ¿cómo también yo debería conocer los derechos para apoyarle? Bueno, partamos primero de la denominación, Karina. Durante muchos años se ha mencionado primero personas discapacitadas. De cierta manera, incluso la ley está enfocada en ese nombre erróneo, ley que fue promulgada, fue formulada y fue aprobada por el legislador en el año 2012, es decir, tenemos 12 años de la Ley Orgánica de Discapacidades. ¿Por qué digo que está errónea la denominación? Pues precisamente porque el Consejo Nacional de Discapacidades ha mencionado que no se debería nombrar, incluso a nivel internacional también se habla que no se debería nombrar como personas discapacitadas. En algún momento también se los mencionaba como personas con capacidades diferentes, nombre erróneo también. En alguna ocasión también se les denominaba como personas con capacidades especiales, nombre erróneo también. Y actualmente es reconocido, o más bien dicho, existe la denominación correcta de personas con discapacidades físicas o personas con discapacidades intelectuales. Entonces partamos de aquello, no con el ánimo de establecer un membrete, sino más bien porque de más de 1,000,000 de personas con discapacidades físicas o intelectuales a nivel nacional, precisamente ellos en alguna ocasión levantaron esa protesta de que exigían ser denominadas o ser mencionadas o ser identificadas con este membrete, entre comillas, ¿no?, de personas con discapacidades. Entonces, partiendo ya de esta denominación, aunque suene redundante, vamos a la importancia de sus derechos o qué se está haciendo a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel internacional. Primero, que sí existe información gracias a redes sociales, gracias a los medios de comunicación, etcétera, etcétera, que ahora obviamente han globalizado toda la información, toda la comunicación. No existe un solo rincón de este planeta donde no lleguen las redes sociales. Y se han generalizado, se han universalizado, los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, no sé si alguno de los televidentes, acá también los compañeros que se encuentran en el set, han escuchado hablar, por ejemplo, de los famosos ODS, los 17 ODS de la ONU que se incluyeron en la Agenda 2030. Precisamente en el ODS número 10 se da la importancia requerida principalmente para disminuir y de cierta manera eliminar las desigualdades. ¿Qué quiere decir con aquello? Que no solo eliminar las desigualdades que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, se han comprometido, no solo en eliminar las desigualdades por el ámbito económico, sino también por el ámbito de las discapacidades. Es decir, que impere la inclusión, es decir, que todas las personas sean iguales, ya sea que padezcan de alguna
discapacidad física, intelectual o psicosocial y propendemos a aquello, ¿no? A nivel internacional se está propendiendo que en el año 2030 se hayan eliminado las desigualdades y todas las personas, de cierta manera, no exista ninguna diferencia, ya sea física o intelectualmente. Ahora también, ¿qué se está haciendo a nivel nacional? Por ejemplo, en el Código Orgánico Integral Penal, nuevo código, entre comillas, en el año 2014 se implementó en el artículo 176 precisamente delito de discriminación, es decir, que si alguna persona con discapacidad física, intelectual o psicosocial recibe discriminación, ya sea por una institución del Estado, institución pública, privada o por cualquier ciudadano, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Entonces, nosotros podemos observar que precisamente existe la política pública, existe la normativa, existe la legislación y también hay instituciones que ojalá podamos conversar más adelante también, que esta letra, que toda esta normativa lo está ya transformando, lo está llevando a la práctica. Qué bueno, qué bonito. Un poco también que nos complemente y diga, ahora pues no se llama, como lo dijimos anteriormente, sino personas con discapacidad física, intelectual y me falta Psicosocial. o psicosocial. Imagínense eso. Entonces, gran importancia para nosotros. Así es, así es. Yo creo que es muy importante que conozca la población todo lo que se está dando también de acuerdo a lo que dice, lo que usted mencionaba. Realmente no son como las distintas discapacidades especiales como se ha ido hablando, sino ahora hoy en día son discapacidades físicas y mucha gente no lo sabe y que también tienen unos derechos. ¿Usted nos puede hablar cuáles son esos derechos exclusivos para estas personas? Primero en el ámbito educativo o laboral y luego educativo, a ver, para que la gente, pues los que nos visualizan, hay personas que se preguntan cuáles son los derechos de ellos. Así es. Bueno, hermana Irma, Karina, vamos ya a digamos que también está erróneo el tema de decir ventajas, porque no se podría manifestar que las personas con discapacidad tienen algún tipo de ventaja, sino más bien que la política pública responde a una especie de búsqueda de igualdad de derechos. Entonces, de cierta manera se equipara esta diferencia que existe entre las personas con discapacidad, diferencia entre comillas, ¿no? Las personas con discapacidad, las personas que no padecen ninguna discapacidad. Yo alguna vez me sorprendí, asistí a algún evento, bueno, esto entre paréntesis también, un evento recién, fue el año pasado, un debate para asambleístas provinciales y justo fue precisamente en la Asociación de Personas con Discapacidad de Chimborazo, cuando un candidato, o una candidata más bien dicho, le preguntaron cuál es la diferencia o qué plantearía para precisamente eliminar este tipo de diferencias. Inició de una manera que me sorprendió, incluso recibió el rechazo de las personas con discapacidad que se encontraban ahí, porque manifestó que para ella las personas con discapacidad son iguales que las personas normales. Entonces, ¿qué quiso decir con aquello? Y se ofendieron, por supuesto, las personas con discapacidades a prácticamente denominarlas como personas anormales. Entonces, básicamente fue este problema de los términos conllevan incluso algunas veces para que de cierta manera momentos bochornosos y que la gente también que padece este tipo de discapacidades se sienta ofendida de cierta manera. Ahora los derechos, que es precisamente o que es formalmente lo que los televidentes quieren conocer. Primero vamos al ámbito laboral. El artículo 47 de la Ley Orgánica de Discapacidades establece, mucho ojo con aquello, que las empresas públicas o privadas que tengan más de 25 empleados tendrán la obligación de que el 4% del total de trabajadores sean personas con discapacidad. ¿Qué quiere decir? Que si en alguna institución pública, por ejemplo aquí el GAD, tiene 250 empleados, quiere decir que el 4% debe obligatoriamente esta nómina ser ocupadas por personas con discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 personas, 4 van a ser empleados personas con discapacidad física, psicológica, más bien dicho, física
intelectual o psicosocial. Ahora, también, porque hay casos en los cuales recientemente yo también pude escuchar de personas que decían, pero tiene una discapacidad, por ejemplo, decían, mi hijo tiene una discapacidad del 80%, del 85% y no puede acceder a este puesto de trabajo que obligatoriamente le está dando el Estado. Aquí viene la buena noticia, que no necesariamente la persona que va a ocupar este puesto de trabajo tiene que ser la persona con discapacidad, sino también puede suplirle algún familiar cercano o la persona que esté a cargo de la persona con discapacidad. Eso es muy importante. Ajá, es muy importante. Sí, Ese es un beneficio a nivel laboral. Ahora también existen beneficios a nivel, por ejemplo, de impuestos. El impuesto al valor agregado, el IVA, se les devuelve a las personas con discapacidad con un tope de $109 mensuales. También tienen la exención, por ejemplo, de los trámites notariales, de los trámites en el registro civil, también tienen la exención total, ni siquiera es del 50%, sino total. Y a nivel, obviamente, de servicios básicos, el agua potable, luz eléctrica, televisión por cable, telefonía fija, internet, impuesto predial, tienen también el beneficio de que pagan únicamente el 50%. Obviamente con excepciones, por ejemplo en el agua potable hasta un máximo de 10 metros cúbicos por mes, en el caso de impuesto predial en una propiedad que no supere los 500 salarios básicos, es decir, un poco más de los $200,000. Y así se van sumando de cierta manera la respuesta del Estado, la respuesta del país a las solicitudes o a la búsqueda de derechos de las personas con discapacidad. También incluso en espectáculos públicos tienen el derecho a la exención del 50%. Ahora también a nivel educativo tienen obviamente todo el derecho a, si el tema médico lo requiere, asistir semipresencialmente o asistir a través de una modalidad virtual a fin de que de cierta manera la educación sea inclusiva y no existan estos fraccionamientos entre las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad. Yo tengo una interrogante, antes de comenzar, justo usted nos decía, bueno, hay ciertos casos que de alguna manera pueden como saldar, o no sé si se llama la palabra básica o, perdón, si fragmento la comunicación, pero por ejemplo, ¿existe alguna normativa que diga, para esta persona con discapacidad existe un rango del 70-80% que cumpla con esta discapacidad o automáticamente todos? ¿Cómo se verifica que esta persona tiene una discapacidad? Algo fundamental que usted nos decía es cierto, de alguna manera si mi hijo tiene alguna discapacidad, o sea, hay leyes que les apoyan, les gestionan el trabajo incluso para los padres, porque de alguna manera tratan de cumplir este derecho de esta persona, ¿no? Entonces, al final, cuando usted me dice que saldan algunas deudas, por llamarlo así, no sé, impuestos, entonces, de alguna manera, ¿existe alguna, no sé, base para determinar si esta persona cumple con estos requisitos, no cumple o son todos? Coméntenos ahí la incertidumbre. Sí, mi querida Karina. Bueno, primero vamos por el tema de las exenciones. Había hablado de impuesto predial, un tope de 500 salarios básicos, es decir, que la propiedad no debe superar los 500 salarios básicos. En el tema de agua potable también, 10 metros cúbicos. Mucho ojo, no necesariamente los medidores de energía eléctrica o de agua potable tienen que estar a nombre de la persona con discapacidad, sino de la persona que esté a cargo de la persona con discapacidad. También se habla de telefonía pública, de telefonía fija, de telefonía celular, de internet. También ahí existe un rango de máximo un equipo por persona, no, obviamente ustedes saben que no solo en Ecuador, sino a nivel latinoamericano existe esta denominada viveza criolla y también hay casos de personas incluso en el tema de presentado el carnet, ¿no? ajá, Todos, sí. en el tema incluso de no solo de los impuestos prediales que yo les decía o de los servicios básicos, sino también de la devolución de IVA. En estos momentos ustedes escucharon en los noticieros que se hablaba de personas que le tomaban los datos a la persona con discapacidad, le pedían el número de cuenta y ellos realizaban las compras, por ejemplo, electrodomésticos, etcétera. Estos electrodomésticos o cuentas en restaurantes, incluso se hablaba de
de entradas al cine, de motocicletas, etcétera, etcétera, se exigía luego la devolución a través del IVA, pero esta devolución nunca llegaba a la persona con discapacidad, sino solo utilizaban su nombre. Incluso en algunos casos ya más atrevidos, podría decirse, entre comillas, lo que hacían estas personas era tomar los datos de la persona con discapacidad, conseguirse un amigo, entre comillas, o un cómplice que brinde el servicio, por ejemplo, un taller mecánico. Les realizaba la factura por $500. Luego solicitaban la devolución del IVA, el 15%, que en los $500 sería $75. Pero, oh sorpresa, luego de un día anulaban la factura. Es decir, con el cómplice, con este señor que le prestaba la factura, a la final no se llevaba a cabo la transacción comercial, pero el Estado, sin embargo, ya desembolsó la devolución del 15%. Qué fuerte. O sea, prácticamente era un robo a las, Claro, un robo un a las robo arcas completamente. un robo a las arcas del Qué Estado, porque la transacción tristeza. comercial nunca se dio. Y a la final le utilizaron a la persona con discapacidad para realizar realmente este hurto. Qué pena y qué tristeza, ¿no? Porque también se aprovechan de estas personas muy vulnerables. La discapacidad de ellos y realmente muchos lo necesitan, porque uno ha visto casos y hay casos aquí en Guamote que necesitan ese dinero por varias situaciones y muchas veces no les llega, porque algunos dicen, no, yo no tengo nada. Y por eso no, hay mucha gente que no tiene ese buen corazón de poder ayudar. Que también aquí es un llamado de atención a la gente, que seamos honestos, que seamos sobre todo con mucha caridad si queremos hacer algo con todas estas personas que realmente ese dinero es de ellos, es con toda esa situación que están viviendo y no vivir de a costa de ellos. Y eso es muy triste y muy penoso saber y escuchar, y sí se han visto, ya se han escuchado muchos casos de los que usted nos está hablando, y ellos tienen un derecho en la cual muchos pues inclusive no pueden hablar, ni pueden decir y se quedan callados. Esa es una triste realidad, pero sabemos también que ellos entonces tienen este derecho y que hay que hacerlos valer y que todos debemos ayudar para que estas personas puedan primero acceder a todos los derechos que ellos tienen, porque esto es muy importante. Uno decía que no tienen mucho, como muchos derechos aquí en el Ecuador y resulta que sí tienen. Cuando uno va viendo y va conociendo, tienen todo ese derecho y otras personas lamentablemente se quedan con lo suyo. Em, Abogado Daniel, ¿usted nos puede decir cuáles son esos desafíos que enfrentan las personas con discapacidad al acceder a la educación acá en el Ecuador? Bueno, primero establezcamos, porque también hay una, de cierta manera, generalización a nivel nacional y mundial cuando escuchan personas con discapacidad. Se imaginan persona con discapacidad, una persona en silla de ruedas. Básicamente es así. Una persona que no puede caminar, etcétera. Pero recordemos que esta discapacidad no es únicamente de poder movilizarme con mis extremidades inferiores, sino también puede ser una discapacidad del habla, puede ser una discapacidad auditiva, puede ser una discapacidad visual, una discapacidad intelectual. Entonces, aclarando todo el tipo de discapacidades que puede padecer una persona, vamos al tema educativo, los desafíos, precisamente a nivel, no solo a nivel urbano, sino más bien dicho a nivel rural es el desafío más grande, porque si vamos a nuestra cabecera cantonal, el Cantón Riobamba, por ejemplo, existen unidades educativas especializadas en personas con discapacidad, por ejemplo, la unidad educativa Carlos Garbay, existe también la unidad educativa Sordos de Chimborazo. Son unidades educativas especializadas en personas con discapacidad, obviamente con el personal capacitado, adecuado para que les impartan la educación, pero el problema viene cuando nos vamos a las parroquias rurales. Recordemos en Chimborazo 45 parroquias rurales, aquí cerca en Guamote mismo, todas las comunidades, las 175 comunidades. ¿Cómo? ¿Cómo se accede a esta igualdad que habíamos mencionado
en los ODS, como habíamos mencionado, en los convenios internacionales, los tratados internacionales, en la misma norma Normarum del año 2008 de Montecristi. Es precisamente ahí el desafío, porque si vamos al tema tecnológico, por ejemplo, existe la escritura braille. Si vamos al tema también auditivo, existen ahora ya programas con los que de cierta manera se puede equiparar tal vez la deficiencia auditiva. Existe también el tema intelectual, existen programas, existe incluso la inteligencia artificial con especificaciones técnicas que pueden de cierta manera equiparar, pueden implementarse esa equidad entre una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad, perdón. Entonces ese es el desafío, de que todos los organismos nacionales puedan de cierta manera llegar a esa igualdad de enseñanza, a esa igualdad de los educandos, no solo con el tema tecnológico, que realmente es un limitante, porque no podemos hablar de igualdad cuando a algunas comunidades ni siquiera. Yo estuve hace 15 días en el vecino cantón de Alausí, y nos sorprendíamos porque incluso hay comunidades donde ni siquiera cuentan con luz eléctrica. Entonces, ¿cómo podemos nosotros de cierta manera hablar de inclusión, de igualdad para las personas con discapacidad, cuando entre las personas sin discapacidad mismo no existe una igualdad entre el campo y la ciudad? Entonces ahí está el desafío, no solo, como les decía, en la política pública, sino de transformar esa política pública, de transformar esas normas, de transformar esas leyes a la práctica, y ahí más que nada impera muchísimo el recurso humano, el talento humano, porque si capacitamos en este caso a los pedagogos, si capacitamos a los profesores, si capacitamos, hay programas interesantes del Ministerio de Inclusión Económica y Social, por ejemplo, los tutores que visitan a los adultos mayores, los tutores que visitan a los niños. También sería ideal que se implementen programas de tutores que visiten también a las personas con discapacidad, que obviamente de cierta manera se estaría atacando, entre comillas, estas falencias que estamos encontrando a diario. Y antes de olvidarme, Karina, en la pregunta anterior tú me habías preguntado sobre los requisitos para acceder a todos estos beneficios. Se me pasó, parece que nos desviamos del tema. Es que hay tanto que hablar. Sí, el carnet del CONADIS, que ya no está en vigencia, eso también hay que aclararlo. El carnet del CONADIS ya no está en vigencia porque ahora en las cédulas actuales, en la parte delantera, existe ya la especificación de que es una persona con discapacidad. Entonces ya no es necesario el carnet del Consejo Nacional de Discapacidades, sino, y también recordemos aquello que se otorgaba este carnet a partir del 30% de discapacidad para obtener los beneficios. Algo que también no saben mucho las personas, el común de las personas, es que la discapacidad se puede sumar. Yo alguna vez conocí de un caso de una persona que tenía discapacidad física del 25%, entonces no pudo acceder a los bonos de discapacidad que otorga el ente rector, que es del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Entonces, ¿qué es lo que se hizo y que muchas personas no conocen? Se suman las discapacidades. Esta persona tenía una discapacidad física del 25% y adicional una discapacidad física del 15%. Entonces, sumando las dos discapacidades, se llegó a 40%, y ahí sí pudo acceder a este bono Joaquín Gallegos Lara, que es de $240. Ahora también, ¿cómo se califican las discapacidades? Ese es un limitante enorme también, porque lamentablemente no existe un médico calificador a nivel cantonal, sino existen dos médicos calificadores a nivel provincial, uno en la ciudad de Riobamba y otro en el cantón Alausí. Entonces, obviamente entenderán que dos médicos calificadores para una población de más de 400,000 habitantes realmente limita la celeridad para que obviamente se califique la discapacidad y también estas personas con discapacidad puedan acceder a todos los bonos que otorga el Estado. Qué importante, abogado, que nos recalque esto, cuáles son los requisitos. Y ahora también, digamos que hemos hablado un poco hasta de ámbito educativo y laboral. Sin embargo, como usted dice, pues hay ciertas poblaciones que, como lo ha reafirmado, no existe luz, no, peor van a tener internet. Entonces, tal vez tengo un familiar con alguna discapacidad. ¿A dónde acudo? ¿A dónde voy para que se haga valer esos derechos? ¿Cómo fortalezco esto para que esta persona también
se efectúe esos derechos que están en la Constitución. Y antes que me responda, vamos a ir no a una pausa, sino a hablar en nuestra lengua nativa, tukikunata uyakujpika kaipi mikan ñukunchik abogado ninchik Pablo Daniel Moreno Salazar, kunanka ñukunchik rimakunchik discapacidad manta, nachu, ñukunchik familia ayllu llaqtakunapi charinchik o mana charinchik, kikin wawa, mozo, cuitza, yaya mamakunapish discapacidad charikpika mana físicamente solo discapacidad charina tiyashka, ashtawanka discapacidad física ninchik, discapacidad intelectual, una discapacidad psicosocial manta nachu. Chaymanta tukikunata nipanchik ashtawankari ñukunchik derechos tacharinchik, abogado nishkapish ñuka ushushi shuk discapacidad charishpapish paymanta llankashpa katinagan kani y shinallatak ñukanchik carta magna ninchik nachu constitucionpi chaypi kan chay derechos efectuachun rurarichun ama chaypi sakirinkapak ashtawanka ñami kunan rimagrin imalayatik chay derechokunata paktachina kanchik nachu. Entonces, abogado, les he explicado un poco a nuestra comunidad, de cierta manera, quienes nos escuchan a través de nuestra radio, La Voz de Guamote 1520 AM, quienes están a través de nuestro canal de TikTok, pero también a quienes están a través de nuestra página de Facebook, diciéndoles esta importancia, porque al final es como, si yo tengo un familiar con discapacidad y no conozco, sé que tiene estos derechos, valga la redundancia, por la entrevista, pero de alguna manera, ¿cómo los efectúo? ¿Cómo persigo que esto se dé, se consolide? Porque a veces, por desconocimiento, no sabemos a dónde acudir. Aquí está usted, estimado abogado Daniel, para un poco aclararnos también y guiarnos en Tu Voz, Tu Derecho. Sí, antes de responderte la pregunta, Cari, también algo que se me escapaba, una asignatura pendiente que tenemos, y ahí sí las instituciones públicas como también las instituciones privadas, los negocios privados, y algo que se repite en todos los cantones, en todas las urbes, digamos que en el 90-95% de las urbes de los 221 cantones del país, que es la falta de accesibilidad para las personas con discapacidad. Por ejemplo, ustedes aquí no me dejarán mentir, en nuestro mismo cantón no existe la presencia de rampas, por ejemplo, para que se transporten las personas con discapacidad. En Riobamba hay en ciertas calles precisamente estas rampas de acceso a algunas instituciones, pero sin ir muy lejos, en el mismo centro de la ciudad de Riobamba, que son calles empedradas todavía, hay prácticamente una persona que se transporte en una silla de ruedas no lo puede hacer. Incluso aquí mismo claro, en el cantón Guamote, si quieren, por ejemplo, una persona con discapacidad quiere ingresar una denuncia en fiscalía. ¿Ustedes saben dónde funciona fiscalía? En un edificio en el segundo piso. No hay rampa, lamentablemente. O si quieren conversar, si quieren realizar algún tipo de trámite con jefatura política o con comisaría de policía en el tercer piso, literalmente, ¿cómo va a llegar la persona? Puede ser una persona no vidente o puede ser una persona con discapacidad física de sus extremidades inferiores, realmente no lo puede realizar. Y no solo en instituciones públicas, sino también en organismos privados, en negocios privados, no existe la accesibilidad precisamente para las personas que padecen estas discapacidades físicas. Es una lección pendiente que tenemos todos como ciudadanos, los habitantes guamoteños, casi 50,000 personas, los chimboracenses, más de 400,000 personas, que obviamente debemos trabajar precisamente para eliminar todas estas barreras arquitectónicas y de cierta manera también barreras sociales. Ahora vamos a lo que nos decía Karina, los requisitos o dónde denuncio. Ajá. La Ley Orgánica de Discapacidades establece en el artículo 100 las medidas de protección administrativas en beneficio de las personas con discapacidad. Aquí en Chimborazo, lamentablemente, solo se lo puede denunciar o solo se puede requerir este trámite en la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque la Defensoría del Pueblo no tiene delegaciones cantonales, tiene una delegación provincial. Es decir, si una persona con discapacidad aquí del cantón Guamote quiere realizar esta denuncia, condición sine qua non, debe trasladarse, como decía la hermana Irma, debe trasladarse a la ciudad de Riobamba. ¿Dónde está ubicada la Defensoría del Pueblo? Está ubicada en la avenida Unidad Nacional, a la altura del monumento al Puruá, frente a donde antes funcionaba TBS, y en las instalaciones que antes funcionaban también el INDA.
en ese lugar se encuentra en este momento funcionando la Defensoría del Pueblo, y como lo manifesté en el artículo 100 de la Ley Orgánica de Discapacidades, establece a esta entidad para que emita las medidas de protección. ¿Cuáles son estas medidas de protección? Medidas de protección que pueden ser sancionatorias para las instituciones públicas, privadas, para la ciudadanía, para personas naturales que incumplan o que de cierta manera amenacen a la integridad o vulneren los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cuál es el proceso? Está estipulado en desde el artículo 101 hasta el artículo 144 de la ley antes mencionada. ¿Cómo se va a desarrollar? Se desarrollará a través de una audiencia. Obviamente, para no vulnerar los derechos incluso del presunto agresor, también se le dará el derecho y la oportunidad de defenderse, para que obviamente en audiencia se establezca tanto los pormenores o las versiones del presunto agresor como la presunta víctima. Y obviamente luego de la misma audiencia, en este caso la autoridad administrativa, el director o directora de la Defensoría del Pueblo, establecerá las medidas administrativas de protección en beneficio de la persona con discapacidad. Esto sí, perdón que le interrumpa, hermana Irma, esto muy aparte de los temas de índole penal, porque recordemos que el COIP establece lo que les decía hace un momento, el artículo 176, la pena privativa de libertad de 1 a 3 años en el caso de discriminación a personas con discapacidad. Y también recordemos, en el artículo 153 se habla mucho del abandono. Yo lo he visto en comunidades, lo he visto en parroquias, que cuando algunos miembros de la familia de cierta manera se hacen los desentendidos, entre comillas, de la persona con discapacidad que tienen en su familia o que tienen a su cargo, he visto que lo dejan prácticamente a su suerte, lo abandonan. Está estipulado en el mismo artículo, en el 153, pena privativa de libertad de 1 a 3 años a la persona que abandone a una persona con discapacidad, ya sea física, intelectual o psicosocial. Y adicional, si producto de este abandono se causa la muerte o se produce la muerte de esta persona con discapacidad, la pena aumenta de 16 a 19 años de pena privativa de libertad. Muchas gracias, muy interesante, abogado Daniel, lo que nos está comentando. Para muchas personas, sobre todo nuestras comunidades, como usted dice, muy pocos conocen que tienen todos estos derechos, tienen como, lamentablemente, no tenemos dónde denunciar acá en Guamote. Y como usted dice, lamentablemente también tampoco contamos con un transporte exclusivo para las personas con discapacidad que puedan dirigirse hasta Riobamba. Eso es muy difícil. Yo conozco varios casos en las comunidades con personas que nos han pedido si les podemos ayudar, cómo les podemos ayudar, acompañar para poder realizar este proceso. Y muy difícil. Primero, la bajada de la comunidad hasta acá. Tampoco hay primero no hay ni siquiera transporte. Y sí, recursos tampoco tiene la gente para llegar hasta acá, después de aquí hasta Riobamba. Entonces es una situación muy difícil, pero creo que también esto es una llamada de atención a todos nosotros, los que también trabajamos en instituciones públicas, y realmente usted me hace caer en cuenta también nosotros aquí en la radio La Voz de Guamote tampoco tenemos, en la parroquia, en la iglesia tampoco tenemos un lugar accesible para las personas con discapacidad que a veces llegan con sillas de ruedas, y eso pues creo que es un llamado de atención para todos, para que nosotros podamos trabajar también en esta inclusión para toda esta gente que necesita de nuestra ayuda, necesita de nuestro acompañamiento. Yo creo que esto es tema de hablar mucho para muchas personas que nos están escuchando, sobre todo en nuestras comunidades, que son en nuestra población mucho más vulnerable y que muchas veces están solos. Con todos estos temas que estamos hablando, que son muy interesantes, que realmente seguramente mucha gente que nos está escuchando en nuestras comunidades, usted nos puede hablar también cómo afecta qué papel juegan las familias y la sociedad en la inclusión educativa y laboral de personas con discapacidad, sobre todo las familias. Ya hablamos de la gente, de todas las instituciones, ahora la familia. ¿Cómo afectan todo en este ámbito
si tienen un familiar, ¿cómo les afecta? ¿Cuál es el papel que juega la familia? Hermana Irma, precisamente si hablamos desde el tema sociológico, recordemos que la familia es el núcleo de la sociedad, ¿no? Así es, sí, claro. Pero justo lo que les decía en la anterior pregunta, claro, lo triste que es cuando, imagínense un valor que debería ser intrínseco, un valor moral, un valor que nace con nosotros, innato, ¿no? De protegerle, qué sé yo, el padre al hijo con discapacidad, el hermano al hermano con discapacidad, sobrino, etcétera, etcétera, que a través del COIP, del Código Orgánico Integral Penal, se tenga que llegar al punto de cierta manera amenazarle con la pena privativa de libertad de 1 a 3 años para que no le abandone a la persona con discapacidad. Eso habla a letras grandes, ¿no? De lo difícil y también de la problemática que siempre se presenta de que realmente los agresores ni siquiera están puertas afuera, sino realmente los agresores en la mayoría de los casos están puertas adentro. Yo hace poco también observaba casos, recordemos uno de los beneficios de que está de cierta manera el Estado contribuyendo a las personas con discapacidad en el tema de impuestos especiales, el ICE, el IVA, impuestos aduaneros, etcétera. Incluso ahora hay el aproximado del 30% hasta el 40% de exención de impuestos para vehículos que vayan a utilizar o familiares de las personas con discapacidad. Entonces he visto casos que les utilizan únicamente a las personas con discapacidad para obtener este auto que prácticamente es alrededor de la tercera o cuarta parte del valor comercial. Es decir, si un auto cuesta $20,000 y acceden a estas exenciones, estarían adquiriéndolo por alrededor de $12,000, $13,000, hasta $14,000. Entonces le utilizan prácticamente a la persona con discapacidad para obtener el vehículo y después ni siquiera, es lo más risible, ¿no? Que ni siquiera, eso le iba a decir, ni siquiera para un paseo de la persona con discapacidad, porque yo también conversaba con una persona, justo le decía a Karina, uno de mis mejores amigos, de una persona con discapacidad del 75%, él me comentaba que hace algunos años su propia familia cuando salían a pasear no les llevaban a él. Decían, yo me quedaba en mi cuarto y salían mis hermanos, mis padres, y yo me quedaba solo viendo televisión. Entonces, realmente es triste mencionar aquello de que prácticamente los principales agresores, y no para que sean considerados agresores tienen que agredirme físicamente, sino que estos agresores emocionalmente pueden estar puertas adentro, bajo el mismo techo. Uh-huh. Creo que las declaraciones son bien fuertes y reales, porque, y por eso es que también La Voz de Guamote, un medio de comunicación comunitario que tiene años de trayectoria, se enfoca en esto, porque necesitamos decir, aquí estamos. Quiero que ustedes sepan cuáles son sus derechos, cómo se efectúan estos derechos. Y como decía abogado, pues sí es cierto, a veces pensamos que no hacemos daño, no es necesario hacerlo físicamente, porque si lo hacemos a través de estas palabras del abandono, el ámbito emocional, el ámbito psicológico de esa persona, ¿cómo queda? Entonces, el llamado está para todos ustedes. Seamos humanos reales, transparentes, como Jesús nos mandó, en otras palabras, a servir sin ver el pero de al lado o de mis enemigos. Por algo está hasta en los mandamientos. Pienso que nos falta mucho a nosotros como sociedad, porque si bien es cierto, si desde la familia hay estos contextos, pues ¿qué nos espera en la sociedad? Por eso está incrementando más la corrupción, no sé, todos estos tipos de cosas que a veces nos decíamos, no, esto no pasa en Ecuador, o sea, pero ahora lo estamos viviendo y el llamado es para nosotros. ¿Cómo tratamos de solucionar, de cuidar nuestra casa común, de cuidarnos entre hermanos? Entonces, al final, eso es un llamado para todos. Como se les había anunciado en el anuncio de la entrevista, a quienes visualizan, pues se pueden ganar un obsequio por parte de La Voz de Guamote, a quienes respondan en qué artículo está tipificado prácticamente si abandonamos a un familiar, cuál es esa consecuencia. Ustedes nos pueden comentar
por supuesto, para que se hagan acreedores de este premio sorpresa. Entonces, estimado abogado, de verdad el tiempo qué corto que es, a pesar de que juega la selección y todos quizás están en este enfoque, nosotros como medio tenemos esta forma de decir aquí estamos para servir. Entonces, bajo ese panorama, déjenos estas recomendaciones para la comunidad guamoteña, cómo tratamos de promover mayormente la inclusión de estas personas, ya seamos desde el seno familiar, desde el contexto de la sociedad mismo, en el ámbito educativo y, ¿por qué no?, también en el laboral, que para eso estamos. Lo que les decía durante toda la entrevista, estimada Karina, hermana Irma, la normativa, la política pública está ahí presente, no solo a nivel cantonal, sino mundial. Haciendo un recorderis, convención de la OEA de 1999, 6 de julio de 1999, los ODS, del ODS número 10 a nivel nacional, el artículo 48 de la Constitución, el artículo 35 de la Constitución, precisamente habla de la protección a los sectores más vulnerables, los grupos de atención prioritaria, las ordenanzas a nivel local, si aterrizamos a nivel local, el CONADIS, el Consejo Nacional de Discapacidades, que aparece en el año 2013, la Ley Orgánica de Discapacidades, que aparece en el año 2012, creada por el legislador de aquella época. Entonces, incluso si hablamos a nivel social, el ente rector, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, otorga este tipo de bonos, el bono Joaquín Gallegos Lara. Incluso hay casas de acogida para las personas con discapacidad que no cuentan con núcleo familiar, ni núcleo familiar extendido. Por ejemplo, en la comunidad Capodarco del Cantón Penipe existen 2 centros de acogida donde, como les había manifestado, personas con discapacidad que no cuentan con familia son acogidos. Entonces, yo creo que, y estoy seguro, más que decir creo, estoy seguro que la política pública, que la intervención del Estado, la intervención de los entes gubernamentales, gobierno central, gobierno seccional, está ahí. Ahora, y haciendo un resumen de la entrevista, digamos que el tema pendiente o el jalón de orejas es más bien para nosotros como familia, para nosotros como sociedad. Es una gran verdad lo que decía la hermana Irma, y yo sí me sorprendí que en el momento que llegó acá, por ejemplo, a la comunidad de la iglesia, a la comunidad jesuita, no existe una rampa de acceso a personas con discapacidad. A nivel de nuestros hogares mismo, no pensamos tal vez en que las veredas deberían tener, o la acera debería tener estas rampas para que se pueda transportar una persona, o claro, pueda transitar, una persona con discapacidad física. Aquí en todo el cantón no observamos que exista precisamente esta inclusión. Entonces, obviamente es el llamado de atención, y también es, digamos, que el adorno siempre en los temas de palabras, ¿no? Que vamos por esa inclusión, vamos por esa igualdad, vamos por esa equidad, pero también debemos transportar estas ideas a los hechos, que se vea obviamente en cada esquina, que se vea obviamente en cada ciudadano que estamos buscando, estamos propendiendo esta igualdad, esta equidad para todos los ciudadanos, para los 18 millones de ecuatorianos, y de esos 18 millones de ecuatorianos, según el último censo, 1.100.000 son personas con discapacidad. Esto es sí, muy interesante lo que usted nos comenta y nos está diciendo. Realmente nosotros, las palabras dicen muchas cosas, pero se tiene que ver en las acciones. Las acciones son los que pesan más. Podemos hablar muy bonito, de muchas maneras, de muchas formas, estos temas de la inclusión, pero si nosotros no lo abordamos, los primeros que somos los que estamos al frente de muchas instituciones, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y creo que nosotros tenemos que tener esto muy en cuenta para ir trabajando poco a poco este tema de la inclusión para toda nuestra ciudadanía, toda nuestra población de acá de Guamote y en otras instituciones también. Entonces, gracias por compartir, gracias por escucharnos, y quisiéramos ya también con todo este resumen que usted nos hizo, con todo este tema
está, la verdad que muy buena, muy bonita, porque yo creo que ha llegado a muchos también, a muchos corazones de muchas personas. Nos gustaría, abogado Daniel, que usted nos deje un mensaje final. ¿Qué mensaje nos deja con todo lo que hemos hablado en esta tarde? Un mensaje final para toda la gente que nos está escuchando sobre este tema de la inclusión, por favor. Sí, estimada hermana Irma, realmente es un tema distinto, eh, de cierta manera tratar de transmitir las vivencias desde este ser hasta las personas que nos están recibiendo en sus dispositivos digitales o que nos están escuchando. Digo porque es distinto a vivir las historias día a día. Yo por el sitio donde laboro, pertenezco a la Junta de Protección de Derechos del Cantón Guamote, he recibido varias denuncias precisamente de temas parecidos, ¿no? Y digo que es distinto, de cierta manera, transmitir desde el SED a vivirlo en nuestras parroquias, a vivirlo en nuestras comunidades, porque tal vez nosotros en la parroquia Matriz o tal vez nosotros a nuestro diario vivir en la zona urbana, nos olvidamos de todo lo que sucede en la zona rural. Y por ejemplo, semanas atrás me transporté a la parroquia Cebadas, donde pude observar, yo les hablaba del tema del abandono del artículo 153 del COIP. Por cierto, ahí les di la respuesta para la pregunta que realizó Karinita. Y es triste porque la letra está muerta, ¿no? Se habla de la pena privativa de libertad de 1 a 3 años, pero es muy distinto ya en el lugar de los hechos vivirlo. Hay un sector que se llama La Quesera en Cebadas, y precisamente ahí a escasos 200 metros en plena vía hacia Macas, existe un adulto mayor de 89 años con discapacidad física auditiva y visual, donde prácticamente su familia lo condenó al abandono. Se encuentra literalmente en una chocita, la montaña para adentro, y los vecinos nos comentaban, nos decían que el señor, tanta es la discapacidad que lamentablemente en la misma choza lo utilizaba de baño. Entonces los excrementos estaban ahí mismo donde él pernoctaba. Esa es la parte triste de la historia, ¿no? Y bueno, de cierta manera también me complace comunicarles a toda la ciudadanía de este cantón la parte alegre o la parte buena, digamos, de la noticia, en que se realizaron gestiones y gracias a Dios en el nuevo centro gerontológico que se aperturó en Colta hace una semana aproximadamente, uno de los cupos que nos otorgaron es precisamente para este señor, para don Juan. Y esa es la buena noticia, que a partir ya de los próximos días él ya no estará en esta choza, literalmente condenado a pasar los últimos años de su vida en medio de sus mismos excrementos, y tendrá una vida digna, una vejez digna, y por supuesto también, precisamente hermana, una muerte digna, que es a lo que nosotros como población, no solo como ecuatorianos, sino como humanidad, es lo que aspiramos. Bueno, y para despedirnos, precisamente lo que quisiera es que estas historias de desigualdad, estas historias de tristeza, estas historias de injusticia disminuyan, ¿no? Qué bonito sería que en un futuro en este mismo set conversemos de que estamos llegando a cero denuncias de vulneración de derechos a las personas con discapacidad, a todos los grupos de atención prioritaria, adultos mayores, niñas y adolescentes, mujeres víctimas de violencia, etcétera. Es hacia donde nosotros propendemos, hacia donde nosotros caminamos, y hacer hincapié en lo que conversamos durante toda la entrevista, que todos estos espacios de comunicación, espacios informativos, sirvan precisamente para aquello, para llegar a todas las casas, a todos los dispositivos, y por ende también a todas las conciencias de los habitantes de este cantón, de esta provincia, de todo el país y de todo el mundo, y realmente que hagamos honor a lo que propendemos, a lo que queremos, que sea una humanidad mucho más humana. Qué lindo. De verdad, estimado abogado, Dios le pague por acompañarnos esta tarde, hermana Irma también. Tu voz, tu derecho quiere llegar a cada uno de sus hogares. Extenderles esa felicitación a ese trabajo arduo, a todo lo que estamos desempeñando desde este contexto de solución,
No queremos ser más parte del problema, seamos parte de la solución, transformemos y dejemos esa huella, ese legado a nuestra juventud, a nuestra gente que nos ve y a esa niñez que también nos está viendo y dice, no, algún día voy a ser como este abogado que ayuda, que implementa, que soluciona. Entonces, parte de este proceso también recae, como dijo la hermana Irma, en nosotros como sociedad, como familia, como medio comunitario, porque si no damos esta solución, si no se visualiza, si no se comparte tampoco las noticias, pues no tenemos idea de lo que acontece en nuestro sector. Tal vez de forma externa estamos masificados de información, es que el país, es que esto, pero al final, ¿cómo estamos como cantón? El llamado es para todos ustedes. Nosotros nos despedimos agradeciéndoles infinitamente por estar conectados con nosotros. Esto es Tu Voz, Tu Derecho, todos los martes a las 4 de la tarde con invitados especiales, dándoles este enfoque de socialización de cuáles son nuestros derechos y cómo podemos hacer para que se cumplan. Mi nombre es Karina Marcatoma y en compañía de nuestra hermana Irma Bulux y también acompañado de nuestro abogado Daniel, pues esta transmisión ha llegado a ustedes. Agradeciéndoles también infinitamente a nuestros voluntarios por ahora, por ahí que nos acompaña Álvaro y también Luis. Muchísimas gracias, nos despedimos y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Nuestra radio La Voz de Guamote, Ayucunapac Ximi 1520 AM y síguenos en nuestras plataformas digitales. Juntos por un futuro